Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a retomar la lectura de La vida del espíritu de Hannah Arendt y vamos a hacerlo en el capítulo tercero dedicado a qué nos hace pensar. Si nos da tiempo, quizá podamos volver un poquito a algunas partes de las actividades mentales en el mundo de apariencias. De hecho, hay una discusión en torno al concepto de espectador que seguramente nos va a hacer ir y venir del capítulo tercero al capítulo segundo. Lo que habíamos propuesto para la sesión de hoy es que José Elí hiciera una presentación de este capítulo tercero, que aproximadamente le llevaría unos 50 minutos, 45-50 minutos, y luego dejar una media hora para la discusión entre todos. Bueno, pues ya no le robo más tiempo a Elí y pues tienes la palabra. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Te voy a poner en vista de la planta. ¿Prefieres así, vista de la planta? De acuerdo. Con gusto. Muy bien. Bien. Entonces, ¿Qué nos hace pensar, Eli? ¿Qué nos hace pensar? Bueno, para abordar este capítulo, me parece importante tomar en cuenta que las distintas facultades de la mente pueden, en la medida en la que tienen un objeto propio, una estructura propia, un modo de funcionar particular, significan también tomar un punto de vista particular. Entonces, es distinta, aunque hay una unidad que subyace a cualquiera de las facultades de los actos de nuestra mente. Aunque hay una unidad, es distinta la perspectiva del yo pensante, es distinta la del yo juzgante y es distinta la de, pues del yo volente. Entonces, me parece que, digamos, lo específico de la propuesta arendtiana, en la medida en la que ella hace teoría política y no busca, pues, decir la verdad, sino hacer una propuesta, pues me parece que sería justamente que digamos, la correcta coordinación de las distintas dimensiones de nuestra vida, no solo de las actividades de nuestra mente, sino también de nosotros como parte del mundo, como seres actuantes, pues sería adoptar la postura, la perspectiva del juicio. Esto de que cada una de las facultades equivale a tomar una perspectiva distinta, llega incluso a moldear, al menos en la diferencia entre entender y pensar, dos experiencias distintas, dos experiencias del tiempo distintas. Una cosa, una manera de experimentar el tiempo es cuando nos relacionamos con el mundo, cuando intentamos conocer, porque estamos, digamos, ligados al espacio-tiempo, y otra distinta es cuando nos separamos del mundo, concentramos simplemente la temporalidad como la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos, y esto, digamos, va a ser la fuente de algunas confusiones de las que va a hablar a lo largo de la obra Hannah Arendt. Esto es, digamos, esto, bueno, entonces va a ser importante ir tomando conciencia de eso, porque por lo general lo que nos dice Arendt es que de hecho suele haber conflictos entre las distintas facultades, en la medida en la que, si bien todas ellas son propias de la existencia del hombre sobre la Tierra, de hecho su descubrimiento, su conceptualización van a poder ser fechadas, van a poder ser ubicadas, digamos, en la historia del mundo, al grado de que, por ejemplo, la facultad de pensar va a ser descubierta, va a ser tematizada en la cultura, en el seno de la cultura griega. La voluntad se puede ubicar en el contexto cristiano, y la facultad del juicio va a ser descubierta por debajo del juicio hasta la tercera obra crítica de Kant. Entonces, si bien tienen una historia de su descubrimiento y de su tematización, como dije hace un momento, esto no implica que no sean utilizadas desde el principio. Ya el hombre griego quiere, juzga y piensa,
pero lo que sí va a favorecer esta ubicación del descubrimiento de las facultades a lo largo de la historia es que una facultad descubierta posteriormente o tematizada posteriormente va a tender a ser interpretada desde la perspectiva, desde el punto de vista de otra facultad. Y eso es, digamos, en la medida en la que cada una tiene su propia manera de funcionar y su propio objeto, sería un conflicto entre las facultades que sería más o menos el hecho de que una invade el territorio de la otra. Por ejemplo, podemos pensar en el ejemplo de la sirvienta de Tracia. Cuando vemos que la sirvienta de Tracia se burla del filósofo, lo que estamos viendo es la crítica del pensamiento desde la perspectiva del sentido común. Entonces, es el sentido común, dice, a ver, el sentido común, la actividad del sentido común, el entendimiento, se trata de conocer lo que sucede. Y desde esta perspectiva, la actividad del pensamiento, en la medida en la que no tiene un límite, en la que no tiene un fin, pues carece de sentido, se resulta como absurda, resulta como fuera del orden. Entonces, esto es comentado de manera explícita por Arendt, pero también podemos ver que después el pensamiento pareciera que toma revancha, porque al principio el pensamiento intenta mostrar su superioridad con respecto al sentido común, pero dentro de las mismas categorías con las que el sentido común lo había criticado a él. Es decir, el pensamiento al principio sí parece que sigue diciendo, la perspectiva del pensamiento parece que sigue diciendo, a ver, yo puedo conseguir ver una verdad, y una verdad que solamente me pertenece porque no está relacionada con el ámbito de los sentidos. Tu entendimiento te abocas a los sentidos, pero yo puedo ver una verdad superior, y entonces aquí se crea una escisión que va a tardar mucho tiempo en ser resanada. De hecho, en el momento en el que Arendt habla de cómo es capital la distinción kantiana entre intelecto y razón, dice que a pesar de que él logra hacer esta diferenciación, termina eventualmente confundiendo y vuelve a interpretar el pensamiento en términos, digamos, de conceptos del mundo, el conocimiento, la verdad, etc. Bueno, entonces, ok. Entonces, el capítulo que nos toca analizar se llama ¿Qué nos hace pensar? La pregunta inquiere, dice Arendt, por lo que hace que el pensamiento quiera salir de su escondite. Se trata, dice antes de este tercer capítulo, no nos vamos a preguntar por las causas ni por el propósito. Es decir, no vamos a utilizar categorías que no caben para abordar el pensamiento. Estamos hablando de que no vamos a preguntar por causas en el sentido de una causa mecánica, digamos, y tampoco vamos a preguntar por un objeto como el fin del proceso del pensamiento, pues porque el pensamiento, por distintas razones, no tiene fin. Entonces, en la medida en la que es una actividad humana, una actividad de la mente humana, entonces por lo que nos vamos a preguntar es por la fuente, por lo que motiva esta actividad, que al fin de cuentas, igual que todas las actividades mentales, van a poder ser ejercidas o suspendidas en cuanto a acción en función de la voluntad humana. Entonces, bueno, la primera respuesta de la que nos habla Arendt tiene que ver con postulados prefilosóficos que ejercen su influencia en el camino de la metafísica, dice Arendt, incluso hasta los finales de la Edad Moderna. En la medida en la que tiene fundamentos religiosos, Arendt nos recuerda las peculiaridades de la mitología griega y nos dice que en ella tanto los dioses como los hombres tienen una raíz común. Ambos nacen y ambos residen en la tierra. La diferencia, por otro lado, consiste en que los dioses no tienen necesidades, no tienen que, son inmortales, entonces no tienen que conseguir su sustento, no tienen que construir un lugar que les asegure su permanencia, es decir, están lejos de, pues, de trabajar y de elaborar.
Entonces, en esa medida, ellos tienen el privilegio de ser los espectadores del mundo. El hecho, lo que suscita, digamos, lo que motiva, digamos, a los dioses para contemplar el espectáculo del devenir de la naturaleza y del hombre, pues es el simple hecho de aparecer, la simple existencia de las cosas, que ya trae implícita, como vimos anteriormente, que todo aparecer implica un espectador. El simple hecho de presentarse el mundo es lo que ya deja ahí una butaca disponible para que alguien la ocupe. Y entonces es sencillamente como si dijéramos ahorita que una persona se dedica todo el día a ir al cine de 5 películas diarias, paga su comida, come ahí dentro del cine, y entonces estamos diciendo es que lo que está haciendo esta persona, el modo de vida de esta persona es privilegiado, es rica probablemente. Entonces justamente ahí viene el asunto de que los hombres somos como los parientes pobres de los dioses. Ellos, existe ese lugar en el mundo, gracias a la apariencia del ser, existe la butaca ahí para que haya un espectador, y los dioses, gracias a su falta de necesidad, es que pueden ocupar ese lugar privilegiado. Entonces, la primera respuesta, de qué nos hace pensar que está ligada en este primer capítulo al deseo de inmortalidad, pues tiene que ver con el hecho de actuar como los dioses. Lo que estoy diciendo es que es que la manera en la que aparece cada quien, la manera en la que se presenta lo que hace, es justamente lo que determina su papel en el mundo, y en esa medida, en la medida en que los hombres puedan tomar el papel de los dioses y puedan ejercitarse en la actividad que es primariamente el privilegio de los dioses, entonces es como van a adquirir, digamos, la inmortalidad. Entonces, bueno, esa pasión de desinteresada por... Ok, entonces, la primera manera de buscar la inmortalidad sería asumir el punto de vista de los dioses, actuar como los dioses actúan, digamos, contemplando. Luego viene la cuestión de que existen otras formas de inmortalidad. Tiene que ver con el hecho, y esa conciencia se desarrolla pues con los poetas, con la poesía griega, porque pues te das cuenta de que no solo actuando como los dioses, es decir, contemplando, puedes alcanzar la inmortalidad, sino de que la fama brinda de cierta manera una inmortalidad a los fenómenos humanos. Entonces, aquí ya se abre la pregunta, dice Arendt, de quién es más, de qué es más importante. El actor que con sus actos da la materia para el espectáculo, o el espectador que contempla y que a través de sus palabras, a través del relato de lo que contempla, permite que perduren en el mundo pues las hazañas y los nombres de gente relevante. Entonces, aquí dice Arendt que la respuesta a esta pregunta que permanece abierta en la cultura griega simplemente depende de si quien responde es un hombre de acción o un poeta. En el caso del poeta, nos cita a Píndaro, en donde utiliza un término, ortosis, que significa algo así como rectificar. Es decir, Píndaro se da cuenta de que el relatar lo que acontece, el dar cuenta del espectáculo del mundo, cumple de hecho un papel importante, y como dice Arendt, una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que se relata. Se pone el ejemplo de Ajax, y cómo, porque desde la perspectiva de Ajax, él nace, hace cosas interesantes en lo relatado por Homero, y al final, en un suceso que incluso nos puede parecer como chusco a nuestra manera de pensar, comete algo así como una impiedad y se termina suicidando. Entonces, desde su perspectiva, el fin de su historia, por decirlo así, termina en una impiedad y acaba la muerte, porque acaba como con todos, que todos tenemos un origen y tenemos un fin. Entonces, desde su perspectiva, lo que pone fin a su vida es lo que sucede al final, no el hecho de que nació, no el hecho de su participación en la guerra de Troya. Por otro lado, lo importante y lo que logra hacer Homero es
recuperar todo, no simplemente el final, y poner las cosas en su justa medida. Es importante Ajax, es recordado Ajax por el hecho de cómo acabó su vida o por lo que hizo de valor. Entonces, digamos, esa es la diferencia que notan ya los artistas. Aquí Píndaro, el papel, la diferencia entre lo que pasa y lo que se dice. Entonces, bueno, esto es importante porque tiene que ver con el hecho de la capacidad del pensamiento de hacer presente lo que está ausente, digamos, desde una perspectiva, desde la perspectiva de la existencia individual, pues esta unidad que se puede dar en la reflexión no es posible, y es precisamente justo gracias a la capacidad de hacer abstracción del espacio y del tiempo, y digamos, ver la unidad que pues a través del pensamiento y de su herramienta el lenguaje podemos, digamos, acceder a otra dimensionado con lo que vamos a ver más adelante en el segundo capítulo. Pero por el momento, dice Arendt que sigue siendo la búsqueda de inmortalidad la fuente del pensamiento. Entonces, un paso después del punto de vista específicamente mitológico y luego del poético, tiene que ver con el viraje de la filosofía, que sería pues la cuestión de que dice ella, no sé a quién se le ocurrió o quién se dio cuenta en algún momento de que si bien los dioses no tienen fin, comparten con el hombre el hecho de haber tenido un principio. Entonces aquí hay como que una conciencia en donde lo inmortal ya sería, digamos, una categoría inferior a lo eterno, a lo que no tiene ni principio ni fin. Y también hace referencia, por ejemplo, a Heráclito, que dice que aquello es anterior a dioses y hombres, no solo imperecedero, sino engendrado por parte de Parménides, etc. Entonces, bueno, entonces la eternidad, dice Arendt aquí, depende ya no de la posición que se adopta, sino de la permanencia del objeto del pensamiento. Aquí hay un viraje sobre el pensamiento mismo. Veíamos en las anteriores respuestas que pues era adoptar el punto de vista de los dioses o centrarse en la acción. Aquí ya no, aquí ya es un volver y decir, bueno, en la medida en la que pensemos un objeto fungible, un objeto breve, nuestro pensamiento será breve, nuestro pensamiento será mortal. En cambio, en la medida en la que pensemos lo eterno, es algo así como si nuestro pensamiento mismo se fuera a ensanchar gracias a su objeto, y esa sería, digamos, la respuesta de la búsqueda de la inmortalidad en su momento filosófico. Bueno. En su momento pre-filosófico. ¿Perdón? En su momento pre-filosófico. No, ya en su momento filosófico, digamos. A ver, ¿puedes repetir eso? Es que quizá yo me perdí. Ajá. Ok, sería la versión filosófica que de estos postulados prefilosóficos, que atravesan la religión, luego la poesía y posteriormente la filosofía. Me parece importante, digamos, detenernos en esto porque Arendt habla 2 veces de Platón. Aquí en esta primera parte cita a Platón y dice que a esta respuesta Platón abona, en esto último que estoy diciendo, pero también en la siguiente, que es una respuesta distinta, da también algo muy importante. Mientras esta primera respuesta influye en la historia del pensamiento, en la historia, digamos, de la filosofía, la otra, dice, es una experiencia que, pues, más o menos todos tenemos al alcance. Entonces, para mostrar esta diferencia entre estas 2 respuestas dadas por Platón en este punto, me parece interesante que según Arendt, en su diario filosófico, dice que Platón pone al bien por encima de la belleza por motivos políticos. Esto lo dice como como algo que se le ocurre y me parece muy interesante porque esta primera respuesta que da Platón me parece que está ligado con el bien, está relacionado con el bien, mientras que la otra respuesta, la del siguiente apartado, tiene que ver con la belleza. Y justamente en este capítulo, voy a citar a Arendt, dice,
que no es la doctrina de las ideas lo que nos interesa aquí, o solo hasta el punto en que fuéramos capaces de demostrar que la doctrina de las ideas se le ocurrió a Platón a instancia de las cosas bellas, y nunca la hubiera emprendido si solo hubiera estado rodeado de cosas indignas y sin valor. Es decir, como estamos diciendo, hay una primacía de la belleza, hay una respuesta relacionada con la primacía de la belleza que es más válida que esta primera que está relacionada con el bien. Ahora, para aclarar esto, bueno, tenemos que hacer, digamos, una distinción breve acerca de belleza y bien en Platón. Yo creo que podemos pensar, por ejemplo, en la metáfora de la caverna, en donde pues el bien, si se relaciona con el sol, pues es, digamos, por un lado el que nutre a las cosas, la que les da vida, pero por otro lado resplandece, y esto es lo que permite que las cosas sean visibles. Entonces, aunque se dice mucho que puede pensarse que el bien, que la belleza son distintas facetas o distintas dimensiones de una misma unidad, podemos diferenciar, digamos, entre lo que resplandece y su resplandor. En este caso, el resplandor pues sería la belleza. Y la diferencia de la belleza con el bien específicamente sería que la belleza se manifiesta, se presenta en todos los órdenes ontológicos. En cada uno de los escalones hay una manera en la que se presenta la belleza, mientras que el bien quedaría hasta la cima de la escala platónica, y entonces estamos diciendo que este bien sería precisamente el objeto eterno, que es en este caso el privilegio del filósofo, del que filosofe. El que llegue al final del camino es el que va a poder llegar al conocimiento del bien, y esto creo que lo podemos relacionar con la idea de que los filósofos son los que pueden gobernar, y en ese sentido es como entiendo que por motivos políticos es que se coloca el bien por encima de la belleza, porque si la belleza está de alguna manera u otra accesible para todos, como el resplandor de ser, el bien por el otro lado es un objeto de conocimiento, o al menos es el final, ¿no? Entonces, bueno, para esto, ya nada más para terminar y para, digamos, confirmar que esto está relacionado con la búsqueda de inmortalidad, que es la primera respuesta que nos hace pensar, me gustaría citarles dos fragmentos de Giovanni Reale, un filósofo que, digamos, tiene... digamos, defiende la idea de que en el centro de del sistema platónico subyace un tema, el del uno y la diada, que no es tematizado en los diálogos, sino de manera velada. Y bueno, en Eros, demonio mediador, acerca de esto, nos dice, en particular, Platón apunta a la función de la belleza en la generación de modo revolucionario. El eros no es deseo de lo bello, sino de engendrar y de alumbrar en lo bello. Quien está grávido, tanto en el cuerpo como en el alma, necesita alumbrar aquello de lo cual está lleno. Pero generación y parto no son posibles en lo feo y desarmónico, mientras sí lo son en lo bello, que está en armonía con lo divino. La belleza es lo que ayuda a generar y alumbrar. Escribe Platón, lo cita: por este motivo, cuando el ser grávido se acerca a lo bello, se alegra y regocijado se derrama, genera y alumbra. En cambio, cuando se aproxima a lo feo, se entristece y afligido se contrae y encierra en sí mismo. Se repliega y no genera. Y al tener dentro de sí aquello de lo cual está preñado, padece mucho. De ahí que nazca una fuerte pasión por lo bello en quien está grávido y abultado, porque solo lo bello libera de los dolores al que él posee. Termina la cita Reale y dice: pero esta respuesta suscita una nueva pregunta. ¿Por qué Eros es necesidad de generación? Y también esta pregunta recibirá por parte de Platón una respuesta de extraordinario alcance que aclara y lleva a sus extremas consecuencias un particular modo de pensar griego del que venimos hablando. Eros es deseo de generar porque la generación actualiza aquel nacimiento continuo que constituye lo que en el mortal es inmortal. Esto se vincula estrechamente a la relación que Eros guarda con el bien. El bien supremo es eterno y por lo tanto implica inmortalidad. De esta manera, si Eros es deseo de bien, es asimismo y necesariamente
vehemente deseo de inmortalidad. Recordemos, por otra parte, que para los griegos la muerte es la mayor carencia e indigencia del hombre. No en vano a los dioses se les llamaba los inmortales, mientras que los hombres eran designados los mortales, algo que dice Arendt también ahí. Eros es, por lo tanto, la aspiración a remediar esa indigencia intentando vencer la mortalidad mediante la generación. En conclusión, Eros es una suerte de contrapoder salvador del que depende la permanencia del ser en la esfera de lo mortal. Y bueno, aquí hablamos de lo común a todos los escalones de la escalera erótica, pero podemos observar que el ejemplo de inmortalidad a través de los hijos es la que corresponde al escalón más bajo, mientras que la procreación en la belleza de los modelos ejemplares corresponden a formas más altas de amor. Un poco más adelante dice Reale, y ya con eso acabo, la iniciación a los pequeños misterios de las cosas del amor concluye con algunas reflexiones nada fáciles de entender, sobre todo para el hombre actual. Una primera cuestión se refiere a aquella forma de Eros a la que ya Fedro había aludido, el Eros de los hombres que aceptan morir para salvar a los demás. Pero mientras que Fedro presenta solo algunos ejemplos ilustrándolos, Platón ofrece una explicación justificativa de los mismos, de Alcestis y de Aquiles. Los héroes que han sacrificado su vida por los demás lo han hecho movidos por un extraordinario amor de llegar a ser famosos y de adquirir una gloria inmortal. En otras palabras, no habrían actuado de ese modo si no creyeran que ello les procuraría la memoria inmortal de su virtud. Aceptaron sacrificar su vida por la virtud inmortal y la fama gloriosa, por amor a la inmortalidad. Es decir, que estas distintas modos de alcanzar la inmortalidad de los que habla Arendt en este primer episodio ya son tematizados más o menos en el relato de la escala de Platón en el banquete. Bueno, entonces... Ok, perdón, espera, es que vas rapidísimo, hablas muy rápido. No sé si los demás te pueden seguir, pero yo estoy haciendo un esfuerzo por seguirte. A ver, para. Entonces, todo esto que has recuperado de Reale para, digamos, ver en qué sentido Platón ya aparece en este primer apartado, incluso antes de que en el segundo lo tematice claramente Arendt, tú lo recuperas para justificar tu lectura acerca, es que eso no lo entendí bien, tú recuperas esa lectura que hace Reale de Platón para explicar cómo es que Arendt cita ya a Platón en esta parte en este primer apartado dedicado a los postulados prefilosóficos de la filosofía griega. Sí, así es. Lo que creo que dice Arendt es Platón debería haberse quedado en la belleza, que es de lo que trata la siguiente respuesta. Sin embargo, por fines políticos llega al bien, y para ello hay que diferenciar que el bien sería cognitivo y la belleza pues es más amplia, está relacionada con el asombro, sí. El bien es cognitivo. Ajá, digamos. ¿Y la belleza es más alta? No, más baja. La belleza se manifiesta a todos los grados. Entonces no es exclusividad del filósofo, no es privilegio del filósofo. Uh-huh. No, eso es interesante por el papel que juega después la belleza en los juicios estéticos. Sí. O sea, me quedé pensando en ese hilo conductor que se puede establecer entre los dos, ¿de acuerdo? Bueno. Así es. Ok, ahora que vas a empezar el segundo, ten en cuenta que te estamos escuchando todos, muy atentos, pero que si hablas muy rápido nos es difícil seguirte. Ok, sí. Creo que hablo por todos, ¿o no? Bueno, no sé. Ok. Sí, yo me quedé con una duda, ¿se la puedo plantear? Sí, claro. Por favor. Tiene que ver con la figura de Eros. O sea, ¿por qué dices que tiene que ver con la generación del amor y a qué te refieres con la iniciación en los misterios? O sea, bueno, ¿a qué te refieres con esa figura? Sí, bueno, lo que busca Eros, dice Platón en el banquete, es la procreación en la belleza. Y bueno, cuando Reale habla de los misterios del amor, es justamente porque la exposición de los distintos, la realidad en Platón pues tiene distintas capas, distintos grados. Entonces, pues el reconocimiento, digamos, de la belleza es lo que nos va guiando de las formas más efímeras de lo bello, que sería la belleza de los cuerpos, a manifestaciones más permanentes, ya sería de la belleza física, la belleza de las almas, luego viene el asunto de las leyes, luego el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ok.
permítanme. Entonces, entonces, la exposición del banquete va de acuerdo con esos distintos grados de conciencia, por decirlo de alguna manera, y entonces se va presentando como que hay cosas que son más o menos accesibles para cada uno de los que hablan, de los que dan su punto de vista acerca del amor. Entonces, en el momento en el que se habla, digamos, del amor en sus grados más altos, los grandes misterios del amor, es el momento en que se comienza a relatar, en donde Sócrates deja de ser el interlocutor principal y relata la conversación que tuvo con Diotima. Diotima es la que le revela, digamos, esos grandes misterios del amor, porque no podemos, digamos, llegar a la comprensión del Eros como lo que busca a la belleza en sí, sin antes haber atravesado por las otras etapas. Más o menos eso. Uh-huh. Ok. Bueno, antes de que pases al segundo apartado, me gustaría nada más enfatizar concepto clave en este primero es esta idea de inmortalizar, ¿no? O sea, como la categoría de, digamos, como el hecho de la búsqueda de esa inmortalidad y esa capacidad de inmortalizar es lo que digamos, caracteriza o lo que responde, o sería una primera pregunta a qué nos hace pensar o qué nos hacía, cómo es que surge históricamente el pensamiento, ¿no? Sí, así es. ¿Ok? Y me parece también importante en este punto el papel que se le otorga al espectador, ¿de acuerdo? Y digamos, el papel que se le otorga al espectador y la oposición que enfatiza Chiaren entre pensar y actuar. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para que esos no se nos, o sea, en la maraña de miles de cosas que hemos visto, no se nos pierdan como esos conceptos que son como importantes en este primer apartado. En el segundo. Sí, bien. Bueno, no, y si todos lo habéis leído, no hay preguntas sobre ese primer apartado. ¿Todo el mundo lo entendió de manera clara? ¿Sí? Bueno, ok. La respuesta de Platón y sus repercusiones. Ok. Bueno, como decía, la segunda respuesta, más que a una influencia cultural, remite a una experiencia que en principio todos somos capaces de alcanzar, que es la admiración, confirmación y afirmación del ser o la existencia, la constatación del orden armónico de la realidad, que es invisible para la vista, pero puede ser reconocida por el pensamiento. En esta sección Aren habla pues, de Parménides, de Heidegger, de Leibniz, de Heráclito y de Platón. En la medida en la que se remite una experiencia, elijo centrarme para darle continuidad a la interpretación de esa experiencia por parte de Platón. Y podemos decir, la segunda respuesta es el asombro. Ahora bien, el asombro surge, dice, de lo que sin ser una apariencia se manifiesta entre las apariencias. El asombro surge de la luminosidad del ser, y por eso decía hace rato que está relacionado con la belleza. Entonces, podemos ver que en la cultura griega, la belleza pues es eso, orden, armonía. El mismo Reale, para una nueva interpretación de Platón, dedica todo un capítulo justamente a este asunto, en donde, por ejemplo, la armonía del cosmos se interpreta en función de las experiencias artísticas, de la proporción de la escultura, por ejemplo, que hace posible la construcción de bellos edificios. Entonces, la proporción es bella para la ciudad, por ejemplo, la armonía es una cualidad de la ciudad, así como la salud es bella, podríamos decirlo, al interior del cuerpo, como armonía de elementos que permiten un determinado funcionamiento. El asunto está, me parece, en que las instancias particulares que conforman la armonía son distintas a ella misma. La armonía solo se capta ordenando y presentando como simultáneas entidades que aparecen en tiempos distintos. Por ejemplo, si pensamos por ejemplo, en el proceso de la digestión,
el proceso como tal, el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo, pues tiene que ver con la participación puntual, específica, en un tiempo y en un lugar determinado, de distintos, digamos, subprocesos. En el momento 1, en determinado lugar, se realiza la deglución, luego en el estómago se descompone la comida, luego se absorben los nutrientes, y luego en otra parte y en un tiempo distinto se evacúan los desechos. Entonces, la armonía como tal del proceso, no tiene que ver con las instancias separadas, sino con las instancias puestas juntas. Y eso es solamente, eso sucede solamente gracias al pensamiento. Entonces, en función de que la armonía, para ser captada, implica un traer presente y hacer simultáneos, por ejemplo, en el caso de la música, sonidos que se dan en tiempos distintos a los sentidos. La captación de la armonía implica, como digo, la función de hacer presente lo que está ausente. Esta función, me parece, se relaciona con el proceso de sensorialización. Aquí les voy a leer. Esta función se relaciona, a mi parecer, con el proceso de sensorializador, que en primer lugar convierte la percepción sensible en una imagen interna a través de la función ciega de la imaginación reproductiva. Luego almacena esta imagen en la memoria y el pensamiento selecciona imágenes, las trae al presente o recuerda, y para poder hacerlo usa conceptos, palabras no dichas, pero que permiten, digamos, desespacializar las imágenes. Entonces, digamos, entonces, digamos, más o menos haciendo un mapa del proceso, digamos que el objeto sensible informa nuestros sentidos y entonces tenemos una percepción. Luego, la función ciega de la imaginación, en la medida en la que no decimos voy a imaginar esto, sino simplemente sucede, se forma una reproducción en nuestra mente, crea una imagen que se parece en todo, dice en algún momento Arendt, se parece en todo a la percepción, excepto en la sensación de realidad. Evidentemente, cuando vemos una imagen, aunque se refiere a algo que ya sucedió en la experiencia sensible, no vamos a pensar esto es real de la misma manera en que tomamos conciencia de su realidad, de las cosas que nos llegan a los sentidos. Entonces, lo importante, me parece, es que más adelante dice, y bueno, una vez que se crean estas imágenes gracias a la imaginación, me parece más o menos que de ahí seguiría el proceso, como que son almacenadas en la memoria y luego quedan a la disposición de que en algún momento el yo pensante el yo seleccione algunas de estas imágenes y empiece a tratar de ellas, las traiga todas juntas y dice voy a pensar en eso. Gracias a eso es precisamente como digo que la armonía, como aquella que suscita el asombro en la experiencia auténtica del pensamiento, tiene que ver con esta capacidad de hacer abstracción del espacio y el tiempo que individualizan a los objetos sensibles y a las imágenes producidas por la imaginación, porque recordemos que se parecen, el objeto que se parece en la percepción con la imagen en que son particulares. En cambio, el pensamiento trata solamente con lo general y por eso más adelante Arendt va a decir que el pensamiento entonces no solo desensorializa, sino que desespacializa. Entonces, ¿y cómo desespacializamos? Pues tratamos a través de conceptos, ¿no? Y de ahí vendría todavía otro asunto en la medida en la que al momento de pensar, al momento de utilizar conceptos para referirnos a imágenes almacenadas en la memoria, pues no inventamos un lenguaje, sino hacemos uso de él en mayor o menor medida. Pero bueno, entonces, ok. Entonces, un segundo. Entonces, bueno, como decíamos, el sentido de realidad parece que se presenta aquí como significante de términos tales como ser y existencia, que se basa en el espacio y en el tiempo. Lo que se esparce en el espacio y en el tiempo es lo existente, lo que es. Solo en el caso de la conciencia, el único referente es el tiempo, no es el espacio. La conciencia solamente se percibe a sí misma en el tiempo y por ello es una experiencia distinta a todos los demás.
Esto significa que el pensamiento, al pensar en sí mismo, puede notar su carácter discursivo. Es decir, creo que el discurso callado del pensamiento es una consecuencia del fenómeno de la conciencia como continuidad temporal. Aquí me parece muy interesante esto porque, como decíamos, cada facultad mental equivale a una perspectiva propia, y al menos en el caso de la diferencia entre el entendimiento y la razón, estamos hablando de que esa experiencia es como decía hace rato, una distinta experiencia temporal. Mientras que cuando nos referimos cuando buscamos conocer el mundo, estamos, digamos, experimentando las cosas que están tanto en el espacio como en el tiempo. Cuando nos separamos del mundo y pensamos acerca de nosotros mismos, simplemente nos damos cuenta, pues, de eso, de nuestra temporalidad, de nuestra duración, de algo que ya no puede ser ubicado espacialmente. Por eso en el siguiente capítulo voy a preguntar dónde estamos cuando pensamos. Pues es que la experiencia del tiempo del yo pensante es distinta, es en ningún lugar. La categoría del espacio no aplica para cuando nos referimos hacia nosotros mismos. Pero es interesante y es importante, porque si bien esto causa algunos problemas de interpretación, por ejemplo, el hecho de que lo que sucede en el espacio-tiempo tiene un principio y tiene un fin, mientras que una vez que el pensamiento se retrae sobre sí mismo, experimenta la pura duración y por lo tanto puede relacionarse con este deseo de inmortalidad, con la eternidad, etcétera, etcétera. Si bien sucede eso, si bien sucede esa experiencia relacionada con las falacias metafísicas, de poner a un lado el mundo de las apariencias y por otro lado el mundo de la realidad, es muy importante que el orden de la temporalidad, del tiempo puro, digamos, depende, en algún momento dice Aren, del espacio-tiempo. Así que el pensamiento requiere ya volver al mundo, la actividad del pensamiento requiere ya volver al mundo. No se trata de dividir y decir que a lo que podemos acceder con el pensamiento tenga un estatus ontológico superior, sino que en nuestra experiencia cotidiana, si bien nos retraemos sobre nosotros mismos y experimentamos nuestra pura duración, nuestros procesos mentales, digamos, nuestros pensamientos, nuestras determinaciones, nuestros juicios, de hecho, los ubicamos en la historia del mundo. Es decir, por ejemplo, digo, cuando ganó Joe Biden, yo pensé en la necesidad de erradicar la xenofobia. Estoy estoy dando orden gracias al orden del mundo. Entonces, es el espacio-tiempo, el que brinda el orden. Entonces, por lo mismo, como decía, el pensamiento requiere volver al mundo. Y es algo que de hecho hacemos. Pero ese requerimiento puede ser, digamos, pues, suspendido o ignorado. Entonces, bueno, a ver. En resumen, en este segundo apartado, en la respuesta de Platón y sus repercusiones, el concepto central que nos tiene que quedar claro es esta idea de, digamos, de que lo que nos hace pensar es, digamos, es el asombro. Y ese asombro es el que nos retrae, bueno, por un lado, el que nos retrae del mundo, pero el que nos regresa al mundo, ¿no? Dice, el asombro admirativo, concebido como el punto de arranque de la filosofía, no deja espacio para la existencia factual de la carencia de armonía, la fealdad y finalmente del mal. Y más adelante, bueno, y más adelante dice, el pensamiento que se ocupa de cosas invisibles, que sin embargo están indicadas por apariencias, invisibles que están presentes en el mundo visible de un modo muy parecido al de los dioses homéricos, los cuales solo eran visibles para aquellos a los que ellos se acercaban. Bueno, finalmente, la idea es que este asombro es el que, por un lado, nos hace alejarnos de las apariencias, pero al mismo tiempo, tú mismo estás diciendo, nos regresa a las apariencias de las que fue origen, ¿no? Así es, sí. Ok. ¿Cuál sería la respuesta a qué nos hace pensar que dieron los romanos? Ok, quisiera, digamos, para terminar, adelantarme un poquito, porque me parece que esto va muy ligado con pues, la respuesta de Sócrates.
en la medida en la que, como digo, pues hace el proceso de sensorializador, pues hace referencia pues, al uso de conceptos y de lenguaje con el que tenemos que regresar de alguna manera. Entonces, bueno, respecto a esto, considero útil tomar en cuenta que este diálogo consigo mismo, asumirse como una multiplicidad en una unidad, no necesita salir, como lo dijimos al principio. Entonces, lo que motiva al pensamiento de Sócrates a salir es otra cosa distinta, me parece, a buscar ser consecuente consigo mismo, pues esto es una orden de la voluntad, no del pensamiento. Lo interesante es que el carácter político en la actividad socrática, su actividad pública, se relaciona con el 2 en 1, con la duplicidad. Aren repite algo que dijo Aristóteles. Sócrates descubrió el concepto, pero también dice, a ver, ¿qué fue propiamente lo que descubrió? Porque evidentemente los conceptos ya se utilizaban en tiempo de Sócrates y antes. Entonces, viene lo que digo, que el concepto es distinto a la imagen, y dice, el pensamiento trata no con imágenes sino con conceptos, pero conceptos que ya fueron puestos en el mundo, pensamientos congelados, dice en algún momento, prejuicios, podríamos decir. El pensamiento descongela estos conceptos puestos en el mundo por el pensamiento mismo, de hombres anteriores a nosotros, los toma y los examina, no solo en cuanto a entidades representantes, sino en cuanto a la armonía, digamos, de la red de representaciones que está más o menos implícita en todo el lenguaje. El truco, me parece que dice Aren, que consiste en reconocer los conceptos cognitivos de los no cognitivos, y por eso encontramos estas palabras repetidos a lo largo de todo el capítulo. En otro lugar, Aren afirma que en época de crisis el pensamiento sirve para dar nuevo sentido a las cosas. Y esto me hace pensar, por ejemplo, en que, como saben, los totalitarismos están ligados a la manipulación ideológica. Entonces, Eichmann, por ejemplo, habla a través de clichés, piensa según el modo de pensar considerado correcto y que es aprobado y promovido en la Alemania nazi. Pero mejor dicho, o sea, piensa es un decir, ¿no? Porque de hecho no piensa, decide no ejercer el examen crítico a lo dado y con ello considera que su pensamiento individual nada tiene que ver con su actuación en el mundo. Digamos que estos regímenes, en pocas palabras, determinan la voluntad de los individuos, creo, obligándolos a no pensar, a no cuestionar, a tomar las palabras congeladas o clichés del medio social que ya está controlado ideológicamente y a no descongelarlas, no ponerlas nunca en cuestión. No poner nunca en cuestión el sentido, no ejercer nunca la posibilidad de opinar en contra de lo que solemos escuchar. Es decir, el pensamiento como peculiaridad tiene, dice Aren, el hecho de que es destructivo ante sí mismo, y esto es lo que estamos diciendo, el proceso de descongelamiento, la metáfora del descongelar o del no descongelar es precisamente ese carácter destructivo, de que el entendimiento, de que el razonamiento del sentido común utiliza conceptos, digamos, pero la red conceptual aquí, la armonía, el hecho de que cada cosa esté referida a ciertas cosas y no haya contradicción, digamos, en el discurso, es, digamos, algo que está siempre sujeto a examen. Y lo interesante aquí es que al menospreciar, por ejemplo, en el caso de Eichmann, que termina menospreciándose a sí mismo, menospreciando su capacidad de pensar y por lo tanto suspendiéndola, es al mismo tiempo un atentado contra el sentido común, en la medida en la que el sentido común está íntimamente relacionado con el lenguaje y por lo tanto el pensamiento está liberado de las necesidades impuestas al discurso por el campo semántico del sentido del razonamiento del sentido común, que sería la verdad o el conocimiento. Entonces, bueno, y okay. Muy bien, bueno, la tercera respuesta. Perdón.
perdón, ya voy a ver. Bueno, de hecho a esta no le presto demasiada atención. La tercera respuesta va en contra de la anterior, sigue el camino opuesto a la admiración. Me parece de suma relevancia en que dice Arendt que es la de la opinión común, lo que la opinión común piensa acerca de la actividad del pensamiento, y encuentra, dice, su origen en la cultura romana. Lo interesante es que la experiencia propiamente romana es política. Y entonces, digamos, aquí en algún momento dice que la respuesta romana es una respuesta de evasión ante digamos, la actividad del pensar y la actividad del pensar deja aparte, tiene la capacidad de dejar al lado el mundo y no prestar atención, digamos, a lo que despierta los procesos cognitivos y de pensamientos, sino que puede centrarse simplemente en las imágenes internas y lo que sucede al interior. Es decir, si en la respuesta anterior se hablaba de que era una admiración que nos llevaba a alabar, a confirmar, a aceptar el ser, digamos, en esta otra respuesta lo que estamos haciendo es decidir no llevar nuestros procesos al mundo, sino quedarnos de cierta manera dentro de nosotros. Y esto es una respuesta a la experiencia propiamente romana, que sería la política. En tiempos de decadencia, el pensador se aparta. Y decía antes que una facultad históricamente descubierta, posteriormente descubierta en la historia, suele ser interpretados en términos de las anteriormente tematizadas. Aquí ya entra, como digo, el asunto de la voluntad. Aquí ya se está haciendo, digamos, una imbricación y, digamos, a la respuesta de qué nos hace pensar es ya una cuestión distinta, la voluntad, en donde la que se trata. Y Arendt dice, pues es que esto es, digamos, agigantar monstruosamente la conciencia, y dice, yo no creo que quien esté adentro pues del toro de Falarius puede estar feliz. O sea, esta respuesta estoica de que realmente podemos independizarnos por completo de la realidad, pues experiencias como el dolor, que simplemente nos regresan a nuestro cuerpo de manera inevitable por el pensamiento, pues muestran los límites de la capacidad de nuestras facultades mentales. Entonces, pero repito, creo que esto ya está más relacionado con la voluntad. Y bueno. Déjame leer un momentito un fragmento en la página 184, donde de manera muy concreta se resumen las dos respuestas en relación a la pregunta de qué nos hace pensar. Dice ahí, en el último párrafo, me he ocupado de dos fuentes de las que brotó el pensamiento tal y como lo entendemos históricamente. Una era griega y la otra romana. Tales fuentes difieren hasta el punto de ser opuestas. Es algo que tú has dicho muy bien hace un momento, ¿no? De un lado se encuentra el asombro admirativo, lo que ya leímos, ¿no? Y lo que ya dijiste tú. El asombro admirativo ante el espectáculo que rodea al hombre desde su nacimiento. Entonces esa es una de las fuentes de las que emana el pensar, ¿no? Y para cuya apreciación está también dotado espiritual y corporalmente. Entonces, esa es la fuente, digamos, griega, el asombro. Y otro, el terrible extremo de haber sido arrojado a un mundo cuya hostilidad resulta abrumadora. Un mundo dominado por el temor del que el hombre hace todo lo posible por escapar. Entonces, la respuesta romana es la huida del mundo en el que se siente arrojado, y es un alejarse del mundo, ¿no? Dice, en ambos casos, el pensamiento abandona el mundo de las apariencias. Entonces, no solamente nos está explicando qué nos hace pensar, es decir, cuáles son las fuentes del pensamiento, sino que el pensamiento supone una retirada del mundo de las apariencias.
¿no? Y con eso estamos enlazando con lo que había dicho anteriormente, ¿no? Había dicho en el capítulo 1, en el primero y también en el segundo. Dice, el pensamiento implica un olvido del cuerpo y del yo para poner en su lugar la experiencia de la actividad pura. La actividad pura y más gratificante, de acuerdo con Aristóteles, es más gratificante que cualquier deseo, que la satisfacción de cualquier otro deseo. El pensar es la única actividad que solo se necesita a sí misma para ejercitarse. Entonces, bueno, digamos, de manera muy sintética, esas son las dos fuentes, o sea, que nos hacen pensar y que conducen a una retirada del pensamiento del mundo y que conducen a que entendamos el pensamiento como una actividad autónoma que se basta a sí misma. Autónoma y como autosuficiente, ¿no? Ok, ya me callo. Pero por lo menos hasta ahí sí me quería como hacer ese énfasis. Así es. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta, perdón? Sí, por supuesto, por supuesto. Dime. Esa oposición entre el origen, el pensamiento como asombro y como escape del mundo, ¿no? Como retirada del mundo. Se puede leer también como históricamente como el paso del pensamiento como de la teoría a la acción propiamente o a lo técnico. O sea, hay un paso ahí de los griegos a los romanos, de lo teórico a lo práctico de alguna forma. No. Esa es mi pregunta nada más. No, justo lo que está haciendo énfasis es que, o sea, porque lo que quiere hacer es como establecer cuáles son los rasgos del pensamiento. Y entonces, lo que quiere hacer, o sea, lo que nos quiere mostrar es que el pensamiento es una facultad que nos aleja del mundo, o sea, que se ejercita en el aislamiento del mundo y que en ese aislamiento consigue traernos lo que está ausente. O sea, nos retraemos del mundo, pero ella nos dice, en realidad el mundo es lo que detona. En realidad partimos del mundo, lo desensorializamos, nos quedamos gracias a la imaginación, en la memoria queda en nosotros eso del mundo, que es como lo que resulta esencial sin ser mera apariencia, y eso que queda es lo que nos permite regresar de nuevo al mundo, pero ya habiendo conceptualizado, ¿de acuerdo? Y esto se hace, digamos, está haciendo un rastreo de cómo podemos determinar que se fue gestando esta noción de lo que sea pensar. Entonces, el primer momento en el que se gesta esta idea de pensar es gracias a la concepción prefilosófica de los griegos en relación con la poesía, en relación con los dioses, etc. Y luego, ¿qué pasa en Roma? Y dice, en Roma, no, digamos, aunque hay una consideración opuesta, porque no estamos en los términos de como una retirada gozosa, sino en los términos de una huida, pero también como en los dos, aunque sea por motivaciones diferentes, el resultado acaba siendo el mismo, que es un alejamiento, una ruptura del pensamiento con el mundo de las apariencias, ¿no? Es como, en un caso, porque me abruman, porque me siento arrojado al mundo, porque temo lo que ocurre en el mundo, y en otro caso simplemente porque me asombra el mundo. Entonces, por dos motivaciones diferentes, el resultado es el mismo, que es el abandono del mundo de las apariencias, el retiro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, y aquí es donde ya podríamos introducirnos en la concepción socrática, que tú ya apuntaste un poco, ¿no? No sé si quieras hacer alguna referencia más a... bueno, esto es lo que está súper citado de Arendt, pero bueno, si quieren lo revisamos, que es un poco esta idea de que Sócrates es el modelo del pensador. Sí. Bueno, no sí. sé. Dime.
Bueno, sí, bueno, ya rápido para terminar. Sí, justamente de estas dos respuestas, pues me parece que Arendt va en contra de la romana, de que no puede solamente evadirse, sino como el anterior, la de la admiración, ya no regresa al mundo, y era por lo que decía que de cierta manera es como un atentado contra el sentido común, que decíamos, contra el sentido de realidad. Y entonces, bueno, lo que puedo comentar de Sócrates es que él, digamos, descubre el 2 al 1 del pensamiento, me parece muy, el 2 al 1 del pensamiento que termina hablando y nos habla precisamente de que es de la conciencia, que era lo que le platicaba la vez anterior, en donde decíamos que todas las actividades mentales son reflexivas. En algún punto dice Arendt que si bien no puede haber una primacía entre alguna de las actividades autónomas, a saber, pensamiento, voluntad y juicio, sí hay cierta precedencia del pensamiento en la medida en la que gracias al proceso de sensorializador, el pensamiento brinda los objetos para cualquiera de estas actividades. Entonces, de la misma manera en la que el pensamiento precede, sin ser por ello la que domine, digamos, entre estas tres actividades, también, digamos, hay una cierta precedencia de la conciencia. Entonces, aquí hay un fragmento que dice en la parte de Sócrates, la conciencia no es lo mismo que el pensar. Los actos de la conciencia tienen en común con la experiencia sensorial el ser intencionales y por lo tanto cognitivos, mientras que el yo pensante no piensa algo sino sobre algo. Y este acto es dialéctico, se desarrolla en la forma de un diálogo silencioso. Sin la conciencia, en el sentido de conciencia de mí mismo, el pensar no sería posible. Entonces decimos, la conciencia precede a todas las actividades mentales y esta dualidad implícita en la identidad de la conciencia es lo que posibilita la reflexividad de las actividades mentales autónomas. Como le decía, puedo pensar en el mundo, pero puedo pensar sobre mí mismo, puedo querer algo, pero puedo determinar mi voluntad, puedo juzgar a algo, puedo juzgar la belleza del mundo, pero también puedo juzgar mis propios actos realizados, de cierta manera. Entonces, me puedo poner en relación en cada una de estas perspectivas conmigo mismo, gracias, repito, a la dualidad implícita en la conciencia. Sigo en esta parte. Lo que el pensar actualiza en su ininterrumpido proceso es la diferencia, solo presente en la conciencia como un puro y crudo hecho. Solo en esta forma humanizada puede la conciencia llegar a ser la característica dominante de alguien que es hombre, no Dios o animal. Y dice, lo rebaja un poco, para Sócrates la dualidad del dos en uno significaba simplemente que si se quería pensar, debía procurarse que los dos participantes en el diálogo estuvieran en buena forma, fueran amigos, es decir, ser, digamos, congruente con lo que pensamos en un momento y lo que pensamos después, y sencillamente tener un objetivo común y no estarme tratando de hacer trampa como cuando juego ajedrez o damas conmigo mismo, por ejemplo. Entonces, pero bueno, regresando a esto, porque en eso termina este capítulo, ay, caray, permítanme, termina el capítulo con una referencia a esto que acabo de decir. La facultad de juzgar particulares descubierta por Kant, la capacidad de decir esto está mal, esto es bello, etcétera, no coincide con la facultad de pensar. Hay una relación como la relación que existe entre la conciencia y el pensar, hay una parecida entre el pensar y el juzgar. El pensamiento opera con lo invisible, con representaciones de cosas que están ausentes. El juzgar siempre se ocupa de cosas particulares que están a mano, pero ambas están interrelacionadas de forma semejante a como se interconectan la conciencia moral y la conciencia del mundo. Si el pensar en dos en uno del diálogo silencioso actualiza la diferencia dentro de nuestra identidad, es decir, para que haya identidad, digamos, digamos, los distintos estados de conciencia son representaciones, o sea, están ligadas al yo, ¿no? Yo pienso esto, etcétera. Y esa es la unidad, pero en esa unidad ya hay una multiplicidad implícita que es actualizada por el pensar. Al pensar, pienso sobre sí mismo y me reconozco, digamos, tanto como el que piensa, como el pensado, como el para mí mismo. Entonces, de manera análoga, dice este final,
si el pensar actualiza la diferencia dentro de nuestra identidad dada en la conciencia y por ello produce la conciencia como su subproducto, entonces el juzgar el subproducto del efecto liberador del pensar, que es lo que en cierta medida venimos hablando, realiza el pensamiento, lo hace manifiesto en el mundo de las apariencias, donde nunca estoy solo y siempre demasiado ocupado para pensar. La manifestación del viento del pensar no es el conocimiento, es la capacidad de distinguir lo bueno del malo, lo bello del feo, y esto en los raros momentos en que se ha alcanzado punto crítico puede prevenir catástrofes, al menos para mí. Estamos diciendo que ya en el pensamiento se actualiza una dualidad del 2 sobre 1 del Sócrates. De lo que estamos hablando es que hay una duplicidad que apunta ya a la pluralidad, me parece. Por eso el juzgar está relacionado con que pues nacemos entre otros y digamos desde la perspectiva del individuo encerrado en sí mismo, ya hay esta posibilidad precisamente por la dualidad que actualiza el pensamiento. ¿Y ya? Es que pones muy rápido, muy rápido, muy rápido. Bueno, ahora, está bien. Esta última parte lo que hace es que nos abre al concepto de juicio, nos habla del juicio. Pero antes de esa parte, creo que me parece que es importante quizá apuntalar otras características del pensar. A ver, yo haría una pregunta, no a ti, sino a todos, porque supone que todos lo hemos leído, ¿no? Si ustedes tuvieran que decir cuál es la tesis, o sea, qué dice cuál es la tesis más general de este capítulo, ¿qué dirían? La pregunta, digamos, el título, ¿qué nos hace pensar? Pues ese es el objeto, el tema de este capítulo es justamente el pensar y cómo es que se originó o cómo es que se da ese pensar. Ok, vale. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la tesis de Arendt? ¿Qué nos está diciendo? Así, ¿quién lo puede decir en un párrafo? ¿Carlos? Hay dos orígenes del pensamiento, uno es helénico y el otro romano, y Ajá. uno tiene que ver con el asombro y el otro con el miedo de la existencia. Vale, entonces En esas son las dos fuentes del pensar. Ahora, ella dice mucho más que eso, porque al decir qué nos hace pensar, luego de eso saca, digamos, de esas dos fuentes, saca consecuencias. ¿Cuáles son los rasgos característicos? Si esas dos fuentes, la griega y la romana, ¿no? El asombro y no solamente el asombro, también aparecen ahí conceptos como el concepto de inmortalidad. ¿Qué papel está jugando ahí la inmortalidad? Y cómo eso que nos está diciendo nos habla de ciertos rasgos del pensamiento. ¿Cuáles serían los rasgos del pensamiento que han encontrado ustedes en la lectura? De acuerdo con lo que con lo que acaba de exponer José Elí, ¿cuáles son esos rasgos? No sé, Diego, ¿pudiste leer? Perdón, yo sigo en el capítulo anterior, estoy apenas poniéndome la mano, no leí este capítulo. Ah, ok. Bueno, ¿quién sí lo pudo leer? Willy, por ejemplo, ¿cuáles son esos rasgos del pensamiento que te parecen destacables? Digo, no es un examen, es más bien como qué fue lo que a ti te saltó de la lectura. Cuando leíste, Arendt no es, digamos, como cualquier otro que hace una reflexión sobre el pensamiento, saca ciertas conclusiones y hace ciertas afirmaciones sobre el pensamiento que son llamativas. ¿Qué te llamó a ti la atención? Sí, creo que estoy una disculpa en el mismo caso que Diego. Estoy apenas finalizando el primer capítulo. Híjole. Bueno, ¿alguien puede hacer un comentario sobre esto? Maestra, pero digamos, no es muy, digamos, no es muy común, digamos, no es posiblemente siguiendo mucho la estructura del texto, pero sí empecé el tercer capítulo, y digamos, ahorita con la exposición que hizo mi compañero, aún así me afirma más. Ajá. Yo relacioné mucho la cuestión, digamos, prefilosófica que viene de los griegos, y que incluso con la cuestión de Hannah Arendt, a mí, digamos, lo que me resaltó
fue otro texto, pero no exactamente de Hannah Arendt, fue el de Giorgio Colli, el de qué es la filosofía, o digamos, me resaltó esa parte, porque, digamos, viendo como el bagaje histórico que hace Hannah Arendt, metiéndose a las latitudes digamos, a la época helénica o a Grecia, me recordó muchísimo esta parte como de los, digamos, de los poetas, de los oradores griegos, que incluso así es como dice Giorgio Colli, que así empieza la historia de la filosofía, ¿no? Digamos, digamos, en este caso con los conceptos de aparecer, yo lo relacioné, digamos, no sé si tenga que ver, pero me sonaba mucho con el capítulo anterior, cuando hablábamos del retroceder, que digamos, que el retroceder nos pone, cuando ya estamos hablando sobre la cuestión del miedo a la existencia, lo recordaba, digamos, lo entrelazaba así, porque de cierta manera nos hace pensar, digamos, el retroceder nos hace pensar en el futuro como lo habíamos en el capítulo anterior, y el miedo a la existencia, pues de cierta manera lo relaciono como un tipo de venir, no sé, yo lo pienso, digamos, algo así. No, digamos, por eso le digo, o sea, ahorita yo no entendí muchísimo el texto porque ahorita yo también tengo muchas dudas, Ajá. pero esa, digamos, esa es mi visión ahorita, momentánea, le tengo que volver a darle otra metida, ¿no? Bueno, Pero digamos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿qué les parece? A ver, miren, realmente este capítulo es central. Me parece que podríamos dejar esto hasta aquí ahorita. Ya hemos visto, digamos, la respuesta de los griegos, la respuesta de los romanos. Creo que eso a todo el mundo le quedó como muy claro. Pero me parece que sería muy importante que releyéramos, o aquellos que todavía no han podido leyeran, la respuesta de Sócrates a esta, digamos, a esta cuestión de que nos hace pensar, y esta idea de que Sócrates es como un modelo de este pensador que conjuga en sí mismo la condición de ser un pensador que también actúa. Es decir, algo que no ha enfatizado mucho José Elí y que yo quiero enfatizar porque quiero acabar con el juicio en el curso, es la imagen del espectador. Entonces, este apartado, que es el número 17, y por supuesto el 18, nos ayudan a entender bien en qué consiste eso de ser un pensador que está inserto en el mundo y que a pesar de esa distancia que se pone, digamos, o que durante el desarrollo del pensar en el mundo griego y en el mundo romano supuso un alejamiento del mundo, en el caso de Sócrates no supone ese alejamiento del mundo, ¿no? Él es un pensador que tiene, dice Arendt, él es un modelo, un ejemplo de pensador que no fuera profesional y que uniera en su persona dos pasiones aparentemente contrarias, pensamiento y acción. Y entonces ella pone una serie de imágenes para ilustrar en qué sentido Sócrates cumple con ese perfil, con esa idea, con ese modelo, ¿no? Y habla de que Sócrates es como un tábano, es como una comadrona, es como un torpedo. Entonces, ¿qué funciones tiene ese modelo de pensador y cómo es que ese modelo de pensador vincula pensamiento y acción? ¿De acuerdo? Y a mí eso me parece muy importante para que no nos quedemos con la idea de que el pensar solo puede ser entendido como algo que se hace de manera aislada del mundo. Y sí es así, pero hay que regresar al mundo, se regresa al mundo. Entonces, hubo digamos, esta pregunta de qué nos hace pensar. Si nos quedamos con la respuesta griega, si nos quedamos con la respuesta romana, nos quedamos pensando que el pensamiento es estar en una torre de marfil aislados del mundo, cuando en realidad no es ese digamos, el interés de Arendt, por lo menos al final del capítulo, ¿de acuerdo? Entonces,
En lugar de avanzar, como habíamos pensado que íbamos a avanzar en la siguiente sesión al capítulo 4, donde estamos cuando pensamos, que es un capítulo más breve, les propongo que solamente leamos, porque quizá es que yo les dejo mucha lectura y no les da tiempo, que solamente leamos esos dos apartados últimos, porque es el núcleo, pues, del pensamiento, y esta idea del 2 en 1 hay que discutirla mucho más despacio la próxima sesión. ¿Les parece bien? Estamos a un minuto de terminar y a mí me da siempre mucha ansiedad que estemos quitándole tiempo a otros profesores. Samuel dice, me parece que Arendt señala que el pensamiento surge ante una falta de palabras, la incapacidad de conceptualizar ciertos fenómenos que aparecen para el hombre, pero no cualquier tipo de fenómenos, sino aquellos que le sobrepasan, lo asombran y abruman, lo que produce la maraña de pensamientos contradictorios o paradójicos, como la dicotomía entre mundo interior y mundo exterior. Es el símbolo del laberinto que intentaba referir el compañero de Colli, una construcción del intelecto en el que corre el riesgo de perderse. ¿Qué piensan ustedes de esta lectura que hace Samuel? En realidad, Arendt piensa que no podemos pensar sin palabras. Pero, como dije la sesión pasada, que el pensamiento, que las palabras no son un vehículo del pensamiento, sino que las palabras son la representación misma, la expresión misma del pensamiento, ¿vale? Entonces, ella en algún punto, no me acuerdo en qué parte del texto dice, no podemos pensar sin lenguaje. Y eso es muy importante, ¿sabes por qué? Porque el lenguaje es social. Entonces, eso permite darnos cuenta de que no hay pensamiento privado, de que no hay pensamiento en soledad. Nos podemos, como decíamos en la sesión pasada, no es lo mismo estar solo que estar en soledad. No es lo mismo estar por un momento solo pensando consigo mismo, pero no aislado, digamos. Porque en ese sentido no se puede pensar desde la nada, desde el aislamiento total. Entonces, ese pensar sin palabras, más bien, en efecto, si pensamos el lenguaje simplemente como representación del mundo, en efecto, el lenguaje no alcanza. Pero por eso Arendt, como yo decía la sesión pasada, recurre a la metáfora. Pero la metáfora también es lenguaje, nada más que es otro tipo de lenguaje. El lenguaje metafórico, el lenguaje poético es el lenguaje del pensamiento. Así es como pensamos. Pero no podemos pensar sin palabras. Eso es lo que piensa Arendt, Samuel. ¿Qué les parece si retomamos esta parte y yo me dejo apuntado esta relación entre lenguaje y pensamiento para que con calma la sesión que viene ya no avancemos más en lectura, sino que nos concentremos en este capítulo tercero, lo que falta, y retomo esto de Samuel. Empezamos con esa parte de relación entre lenguaje y pensamiento y lo inefable, lo que no puede ser dicho. ¿Existe algo que no pueda ser dicho? Para eso está la metáfora, que es el puente que vincula los dos mundos. El mundo, digamos, del pensamiento, de lo invisible, con el mundo de las apariencias. Para eso está la metáfora. ¿Vale? Pero claro, es un lenguaje diferente. No es un lenguaje representacional. Es un lenguaje donde la palabra se pone en el lugar del objeto, ¿no? Tus ojos negro azabache, pues no estás diciendo que son azabaches, pero estás jugando con ese puente para explicar eso que te deslumbra, eso que te maravilla de esos ojos oscuros, bla, 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 ¿no? Eso es, ¿de acuerdo? Por eso la poesía, por eso la metáfora son las mejores expresiones del pensamiento. Bueno, 19:03. Lo desarrollo mejor en la siguiente clase. Perfecto, Samuel. Y además lo podemos como hilar con lo que tú habías leído de las poesías de Pessoa. Perfecto. Vale, entonces no avanzamos, profundizamos más la siguiente sesión.
pues se nos pasó otra vez rapidísimo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo día. Creo que nos vemos directamente a las 6, de 6 a 7, porque me da que no pueden llegar antes. Entonces no tiene caso que nos veamos 3 a las 5:30. Mejor nos vemos todos a las 6 y aprovechamos la hora bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas buenas noches, profesora. Gracias. Bueno, buenas noches.